Saludos mi gente de Verdad o Mentira Network, tu canal de YouTube, el canal que sigue creciendo gracias a todos ustedes. En el día de hoy vamos a tratar los temas sobre lo que acontece en el mundo. Un tema que de verdad que tiene al mundo en vilo. Es algo que hace 100 años aproximadamente. El tema del coronavirus ha llamado a los pueblos a unidad, a que deben de sensibilizarse y unirse a este flagelo, a esta enfermedad que hasta ahora no existe la cura. El gobierno de los Estados Unidos está haciendo un llamado a la población para que se mantengan prácticamente en cuarentena voluntaria, para así no propagar lo que es el coronavirus. Bueno, yo en el día de hoy estoy solo debido a esta causa, pero vía telefónica está conmigo Raúl Jiménez, el romántico. Saludos, Raúl, ¿cómo estás? Estamos vivos, general Reyes. Estás en cuarentena voluntario, ¿verdad? No estamos en cuarentena de manera voluntaria, sino que estamos haciendo un llamado a la población a mantener la distancia social que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud como medida de prevención para que esta terrible enfermedad que ya ha cobrado la vida de casi alrededor de 7,000 personas o más de 7,000 personas, eso se va actualizando lamentablemente a medida que va pasando el tiempo, no siga propagándose por todo el mundo. Es una medida se pudiera decir cuartelar, que implica esto, una distancia social lamentablemente, y mantenerse cada quien en una zona de seguridad con respecto a esta enfermedad. Así es, Raúl. No quisiéramos politizar lo que es el problema que está padeciendo el mundo, pero sí vemos que países, llámese tercermundistas, que politizan esta situación y sienten que el permanecer en el poder es más importante que el bienestar de la población. No quisiera lucir un poco, qué sé yo, polémico, pero sí hay que entender que debido a esta situación que estamos padeciendo, vemos que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el Supermarte y las elecciones que se están llevando a cabo sobre el Partido Demócrata que han cancelado las votaciones en algunos lugares debido a la situación del coronavirus. Pero el domingo pasado, 15 de marzo, vimos que en República Dominicana se llevó a cabo las elecciones municipales, el cual el partido de la oposición dio una muestra de que llevan el liderazgo en el pueblo. Pero, ¿por qué toco el tema? Toco el tema porque yo supongo que debió de ya el día domingo dar los ganadores como se hicieron, y en el día de ayer, y hoy enfrentar la situación que está pasando en República Dominicana, donde mucha gente dice que esto se está manejando desinformadamente. O sea, hay sectores o audios en las redes sociales que no quisiera darle mucha credibilidad a esto, pero tampoco ignorarlo, de que no es la cifra supuestamente que dice el gobierno. ¿Qué tú opinas respecto a este tipo de controversia? Fíjate, es como tú dices, esto es un momento donde tenemos que dejar la politiquería o la política
para ser un poco más educados a un lado y concentrarnos en una emergencia mundial ya declarada por la Organización Mundial de la Salud. Esto es una pandemia. Para las personas que no saben cuál es la definición de la palabra pandemia, esto es cuando una epidemia logra expandirse a nivel mundial. Entonces, el gobierno de nuestro país, hoy vimos una rueda de prensa del Colegio Médico Dominicano, donde los médicos, los profesionales de la salud, personas que estuvieron en universidades de prestigio, estudiando medicina y el comportamiento de, imagino que las epidemias, las enfermedades, están cuestionando el accionar del gobierno en cuanto a esta situación y dicen que en República Dominicana es cuestión de tiempo para que haya una crisis sanitaria provocada por el coronavirus. También en esta misma rueda de prensa se cuestiona si se está preparado o no para poder asistir a las personas que comiencen a ser aquejadas por esta enfermedad. Y algo muy interesante que se plantea en la misma es que nuestro gobierno de República Dominicana hace alusión de que nosotros tenemos un moderno y eficaz sistema de emergencia llamado el 911, pero a nivel nacional, en un país donde hay casi 10 millones de habitantes, solo tenemos 30 ventiladores respiratorios, que es unas máquinas que serían vitales en caso de agravamiento de la salud de muchas personas. Recuerden que este virus tiene varias etapas y una de sus fases ya final y mortal que podría llegar a tener en individuos con condiciones persistentes de salud es deficiencia respiratoria y deberían de ser asistidos por ventiladores. Y dicen los médicos que en República Dominicana solamente hay 30 ventiladores a nivel nacional en los hospitales públicos. Ni hablar, en este sentido, la burocracia que existe en los centros médicos privados de salud de nuestro país, donde si usted lleva a un familiar, un pariente y no reúne las condiciones para ser atendido, prácticamente esta persona es desechada, o sea, incluso de manera irresponsable, y todo el mundo lo sabe, para nadie es un secreto, le piden inclusive depósitos de alta suma de dinero para ingresar a una persona en condiciones de gravedad. También en esta rueda de prensa nosotros podemos ver donde los médicos dicen que alrededor de 150 médicos en todo el mundo han fallecido debido a tener contacto directo con las personas afectadas con esta enfermedad. Anoche yo estuve viendo un programa de televisión donde una profesional de la medicina decía que lo más difícil de toda esta enfermedad es que es algo totalmente nuevo, algo en lo que la medicina, la humanidad nunca se había enfrentado hasta este momento, por lo que tratar dicha enfermedad se hace más difícil. Y ella inclusive manda a callar a uno de los presentadores del programa diciéndole: yo estudié para esto, yo no puedo desinformar a la gente, y yo estoy diciendo responsablemente, porque soy una persona autorizada para decirlo, que esta es una enfermedad que tú no sabes ni cómo se contagia específicamente, ni cómo se trata específicamente, ni qué tiempo va a durar en el cuerpo de las personas, ni cómo se va a manifestar. Así que hay personas que pueden tener este virus caminando en la calle y por tener un sistema inmunológico bastante fuerte no presentar ningún tipo de síntoma, pero estas personas no dejan de ser altamente contagiosas para las personas que están a su alrededor. Esto dijo esta profesional de la salud. Raúl, vemos que se aproxima las elecciones presidenciales en República Dominicana. Yo en lo personal tengo cierto temor, y es que como República Dominicana se ha manejado en los últimos años a nivel gubernamental con la pasión, con el deseo de poder, de quedarse en el poder. Y para mí es preocupante porque este partido de gobierno ha sufrido una derrota a nivel municipal, lo que significa que para la presidencial entonces aún es mayor la derrota. ¿No sería esto peligroso para que el gobierno se descuide en cuanto a la atención
médica del coronavirus y se enfoque más en lo que es la política por el deseo de poder? Mírate, joder, si no hay seguridad social, si no hay un Estado que no tenga ningún tipo de crisis a lo interno de la misma, entonces no hay condiciones para realizar unas elecciones, no hay condiciones para operar un gobierno. Entonces yo creo que el gobierno de República Dominicana debe de, como sugirió el Colegio Médico Dominicano, andar rápido, como decimos en buen dominicano, darse rápido antes de que la situación empeore, porque sin duda alguna se habla de que una cuarentena, tenemos el caso de Italia, para citar un ejemplo. Italia tiene ya casi un mes sometido a una cuarentena, pero luego de que termine la cuarentena, entonces habrá que ver cuáles han sido los beneficios que han surgido a través de poner en cuarentena a todo el mundo y luego tomar otras medidas para eliminar cualquier tipo de retroceso que tenga el virus en nuestro país. Entonces, por eso yo digo que no basta en República Dominicana, no basta en lo absoluto con tan solo enfocarse en que hay que terminar con este proceso electoral y que hay que hacer las elecciones del 17 de mayo como de lugar. Perdón. Con una crisis sanitaria a nuestro país, lamentablemente no se va a poder hacer ni una ni la otra. Vamos a entrar en verdad que con una crisis sanitaria del país se va a poder continuar haciendo una cosa o la otra. Eso es falso de toda falsedad. Si en nuestro país lamentablemente caemos en una crisis sanitaria de salud, hay que resolverlo a como dé lugar. No creo que la mejor opción que tiene el gobierno en este momento es ignorar algo que es una realidad. Yo he escuchado inclusive personas que son servidores públicos, personas que deben de tener cierta experiencia de Estado, tienen diferentes opiniones. Tenemos el caso de algo que dice el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, de que el gobierno va a mandar supuestamente a los militares casa por casa a darle instrucciones a la gente cómo debe de comportarse ante esta situación. Pero por otro lado, el gobierno se justifica en esta razón. O sea, yo digo esto porque no es tampoco un momento adecuado para que el pueblo dominicano, especialmente sus autoridades, entren en disyuntivas de qué hacer o qué no hacer. Aquí hay que dejar la política a un lado, definitivamente. Dejar toda la política a un lado y concentrarse en algo que es real. Esto no se lo está inventando la gente. Yo he escuchado personas decir que esto es un alarme muy exagerado, que no se puede tener. Señores, estamos hablando que en Italia, un país que es la cuarta economía de Europa, de la Unión Europea, han fallecido casi 3.000 personas. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros seamos abanderados de decir de que no podemos alarmar a la población y que tenemos que tomar las cosas con más calma? Esto no es real. Esto hay que tomar todas las opciones preventivas que tengan a nuestro alcance y no escatimar ningún recurso ni económico ni físico por parte del gobierno. Fíjate que es romántico, Raúl, que vimos el pueblo tirado a la calle después de las elecciones anuladas en el 16 de febrero, y el pueblo a una sola voz expresó de que no quiere continuar con este gobierno. Ahora, ¿estaría el pueblo en una indecisión si toman una decisión o la otra? Por ejemplo, el país demostró este 15 de marzo el descontento que ha tenido con el gobierno. Entonces, de no llevarse a cabo las elecciones el 17 de mayo próximo, estaría entonces una amenaza doble. Tendría que decidir o salir a la calle a votar para poder sacar este gobierno que en cierta forma no lo ha hecho al gusto del pueblo, vamos a decir así, para no meternos más hondo, o enfrentar el coronavirus. O sea, de las elecciones pararse
continuaría el gobierno gestionando, funcionando en lo que ya el pueblo no quiere. ¿Sería entonces factible dejar las elecciones, que continuamos con el gobierno, o arriesgarnos? Pero no sé si tú estás entendiendo la parte donde yo estoy diciendo que hay que dejar la política a un lado y como medida drástica necesaria, porque en todo momento de crisis existe una palabra clave que nadie puede obviar y que es una palabra digna de todos los buenos gobernantes. Se llama la palabra decisión. En un caso hipotético de que aquí haya una expansión de esta enfermedad en República Dominicana, todo gobierno que sea el nuevo gobierno, que sea el gobierno de turno, que sea quien sea, antes de pensar en realizar procesos que están establecidos por la Constitución y con fecha, debe de tomar en cuenta la posibilidad de detener todo y poner en cuarentena al país completo, porque sería más drástico en un país como el nuestro que se pierdan miles de vidas, cientos de miles de vidas, como dice el Colegio Médico Dominicano, porque hay que cumplir con un proceso y llevar a autoridades de salud. Me gustaría saber también, Raúl, con referente a la locución que el gobierno Danilo Medina cada año venía haciendo en su rendición de cuentas, de que sacaba 1.800.000 de la pobreza, donde presentaba o presenta una economía envidiable para Latinoamérica. ¿Estaría el gobierno a la disposición para enfrentar este mal que vemos que los Estados Unidos le ha pedido al gobierno federal y al Congreso una cantidad de dinero de 50.000 millones de dólares, lo que prácticamente viene siendo la deuda eterna de República Dominicana para enfrentar este problema del coronavirus? ¿No será que el coronavirus lo va a dejar en vergüenza al gobierno dominicano, donde la economía quizá no esté adecuada para enfrentar esta situación? Fíjate, mira, el gobierno de República Dominicana ha sido muy decepcionante ante el pueblo dominicano y lo ha demostrado de muchas maneras. Y nosotros como comunicadores, nosotros como personas que tenemos, como decimos nosotros en el programa, la oportunidad de ser una voz autorizada, muchas veces hasta nos cohibimos de hacer comentarios de esta magnitud porque no entendemos cuál es la forma como actúa nuestro gobierno. Gústenos o no nos guste, es el gobierno, es quien maneja los recursos del Estado, es el único que puede tener en su poder las maneras de implementar las políticas sanitarias en caso de una contaminación o de una pandemia. Entonces, como tú dices, presume que el país tiene una economía sólida, una economía vibrante, una economía que no va a ser afectada por ningún fenómeno alterno. Pero esa no es la realidad. Sabemos que lo que afecte al mundo, ayer la Bolsa de Valores de los Estados Unidos rompe un récord histórico al perder casi 3.000 puntos, algo que nunca había pasado en la historia de la nación. Esto desploma la economía de esta nación y no es verdad que esto no se va a sentir en la República Dominicana. Ahora, Danilo Medina debe de entender que él no puede seguir endeudando el gobierno más de lo que está. No, ya no puede. Entonces sería algo funesto. Pero va a ser interesante todo esto. Jorge, gracias por la participación que me brindas aquí desde lejos. Yo seguiré aquí disfrutando. Está disfrutando por ahí, ¿verdad? Tranquilo. Ok, gracias por tu participación. Yo continúo aquí con los amables residentes que nos ven a través de Verdad o Mentira Neto. Señores, antes de yo entrar a una llamada muy importante
desde República Dominicana con el corresponsal que tenemos en la ciudad allá de Santiago de los Caballeros. Pero antes de irnos a la pausa, quisiera decir y que nosotros como dominicanos, vamos, llámese así, como dolientes de la patria y preocupantes por nuestra gente en el país. Yo he venido diciendo sobre cómo enfrentaría el gobierno de turno para enfrentar este mal, esta pandemia, que muchos en República Dominicana no le quieren llamar pandemia. No sé por qué, porque ya para mí es pandemia porque ya ha abarcado los 4 continentes. Anyway, de todas maneras son gente que cogen los micrófonos en los programas que sabemos que tienen las ventajas de decir lo que le da la gana. Pero fíjese algo, el gobierno de turno, llámese el PRM, Luis Abinader, si nos vemos en el espejo del pasado, podemos ver que el último gobierno del PRD, que ya hoy es PRM, en el gobierno de Hipólito Mejía, vimos que el partido tuvo cierta debilidad en cuanto a la justicia para aquellos que malversaron en los fondos del Estado. Todos sabemos que muchos PLDistas gozan de una cantidad de dinero, son gente rica, millonaria, que en el pasado no eran. Todos sabemos de dónde proviene ese dinero. De llegar Luis Abinader y presentar el mismo tipo de gobierno que Hipólito Mejía, la pregunta es, ¿cómo enfrentaría la parte económica con este mal del coronavirus? Porque yo entiendo que República Dominicana no va a poder acudir a préstamos internacionales. Cuando vemos que los Estados Unidos cerró su bolsa de valores, prácticamente la tasa de interés en cero para aquellas personas que tienen negocios, para no seguir endeudándolo, y van a facilitar el gobierno americano, ¿cómo le llaman? Subsidiar aquellos pequeños negocios, padres de familias, renta. Por ejemplo, ya vemos que las cortes de vivienda en los Estados Unidos ya cerraron. A lo que yo me refiero con esto, Luis Abinader enfrentaría un gobierno totalmente con una economía, vamos a decir así, ya destrozada. Me gustaría saber cómo este gobierno va a enfrentar todas estas situaciones, cuando sabemos que un gobierno ya que está en transición, que va de salida, prácticamente deja déficits, donde el gobierno entrante siempre empieza a descubrir muchas irregularidades. No ha sido el mejor tiempo que le toque al PRM, cuando vemos que el turismo no va a funcionar o no está funcionando ya. ¿De dónde sacaría el dinero para trabajar en el país? ¿O es que van a utilizar la justicia para que puedan quitarle el dinero a las personas que malversaron el país? ¿Cuál es la estrategia que tiene el gobierno de turno? Son cosas que muchas veces nos hacemos la pregunta. ¿Está preparado Luis Abinader para enfrentar este flagelo? Este sistema que de verdad que tiene a todos los países, todas las potencias, arrodillada prácticamente, porque hasta ahora no se conoce la contra del virus.
pueblo dominicano, debemos individualmente pensar con el corazón, dejar atrás estos políticos que con un discurso que no lo cumplen en su gestión de gobierno. Hay que ver cómo termina esta situación. Después de la pausa, venimos con un reporte desde República Dominicana. Adelante. Estás viendo Verdad o Mentira Network. Regresamos a Verdad o Mentira Network, tu canal de YouTube. Señores, antes de irnos a la pausa, había dicho que tenemos reportajes desde República Dominicana, desde Santiago, la ciudad corazón. Con ustedes, Ángel Fernando Marmolejo, más bien dicho, el Ángelo. ¿Cómo está, Ángelo? Saludos, hermano, General Jorge. Saludos a todas las personas que nos siguen. Agradecido de estar en su espacio, hermano. Hermano, hay mucho interés de la diáspora, quiere saber qué está pasando en República Dominicana y cómo está el ánimo después de esas elecciones municipales del pasado 15 de marzo. Quisiera que tú nos des una panorámica de pronto, rápido, con el acontecer político y la situación del coronavirus en Dominicana. Así es, hermano. De antemano quiero felicitar al pueblo dominicano por la forma cívica y pacífica que acudió a las urnas a ejercer el derecho al voto. Destacar que la abstención fue considerable y que el gobierno cargó con el peor resultado en este caso. La oposición, se entiende, el partido PRM, subió de 30 alcaldías a 82, en tanto que el partido de gobierno de 107 alcaldías bajó a 65, wow. Lo que quiere decir que lo sucedido en febrero pasado, pues el gran culpable de esta situación pues fue el gobierno dominicano. Ángelo, perdón, entre paréntesis, si vemos que en las municipales el partido PRM salió victorioso, ¿esto es un mensaje para las siguientes elecciones venideras? Eso lo entiendo así, hermano, porque sucede que cuando se dio el caso de la suspensión de las elecciones, esto trajo una crisis postelectoral que el gobierno no supo manejar, hermano, porque todo el mundo estaba en la Plaza de la Bandera exigiendo que investigaran quiénes fueron los culpables de este fracaso, pero dentro de esa protesta decía se van, lo que era un metamensaje de que los que estaban ahí congregados le estaban echando la culpa al gobierno dominicano. Pero Ángelo, si el gobierno utilizó la maquinaria económica del Estado, donde vimos en las redes sociales cómo ellos regalaban electrodomésticos, comida y dinero, ¿esto no le valió o es que el pueblo, como decía en los tiempos de Balaguer, le cogemos la fundita y no somos reformistas? Exactamente, hermano. Si nos vamos a 1978, donde el doctor Joaquín Balaguer y esa gente de su gobierno dieron de todo y se lo cogieron y le votaron en contra, eso mismo sucedió en esta ocasión. Si tomamos en cuenta que la abstención, mientras menos gente vota, al que más le favorece, eso es al que tiene los recursos, entonces eso le quiere decir a usted que el pueblo fue decidido a votar en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Ok. Bueno, si las elecciones se llevan a cabo el día 17 de mayo y la gente, muchas personas no les gustan votar en las municipales, siempre se desbordan a votar en las presidenciales y congresionales porque entiende que sacando al gobierno de turno existe el cambio, como le llama el PRM. Así es, hermano, así es. Y lo que se percibe en la calle, o sea, los comentarios de la gente, del pueblo, es que el comentario que hay, y falta un
ya para que se acabe la pelea, en el próximo round es que lo noquearemos. O sea, que la gente sigue con la intención de tener un voto de castigo contra el Partido de la Liberación Dominicana. Ángelo, entrando de manera rápida, quisiera que tratemos el tema. ¿Cuál es el sentir, los pensamientos del pueblo dominicano sobre este gran mal que estamos pasando sobre el coronavirus? Bueno, hermano, yo creo que ahora, después de la elección, el gobierno está tomando ciertas iniciativas, pero fíjense que el día antes de las elecciones se hablaban de 11 casos y se destapa el día siguiente, en menos de 24 horas, que ya tenemos 21 casos. O sea, lo que es una muestra clara de que el pueblo no se le está diciendo la verdad. Entonces llaman al pueblo a lavarse las manos, a tener higiene, a no tener contacto con nadie. Y fíjese la cosa de la vida, en Santiago ahora mismo no hay agua. ¿Cómo? Entonces, ¡Ay, Dios santo! Entonces, ¿cómo nos lavamos las manos si en Santiago ahora mismo no hay agua? Ángelo, vemos que los Estados Unidos, claro, no vamos a comparar, porque esta es la primera potencia, pero el gobierno de los Estados Unidos llama al gobierno federal para tener un respaldo económico de 50,000 millones de dólares, lo que es la deuda externa en República Dominicana, para enfrentar esta situación. No estoy comparando, pero a lo que yo quiero entrar es para que tú me digas el pensar y cómo está la situación en el país. ¿Tiene el presidente o el gobierno el dinero para enfrentar este mal, ya que ellos dicen que tenían la mejor economía del Caribe, de Latinoamérica? Bueno, hasta ahora medidas económicas no se han anunciado de ninguna índole, y todos los impuestos, todos los servicios tienen que ser honrados, no como otros países que han sido suspendidos. Aquí no, aquí todo sigue normal, porque este es un país, es un estado con una voracidad enorme, insaciable de recursos, como siempre. Siente que está exponiendo al pueblo dominicano y está ignorando el llamado mundial. Así es, porque al anunciar la cuestión de los protocolos, como le dije anteriormente, de 11 casos subieron a 21 por unas elecciones, y demuestra es la tensión de la votación tiene que ver mucho con este coronavirus, porque la gente cogió miedo, aparte de que no hay mucha concurrencia a este tipo de eventos, pero el coronavirus influyó mucho a esa tensión. Está el pueblo dominicano, que según lo que tú puedes percibir, está a través, porque tienen informaciones a través de las redes sociales. ¿Se está preparando el pueblo dominicano independientemente de lo que diga el gobierno? Bueno, hermano, yo le voy a decir algo. Nosotros los dominicanos debemos agradecer enormemente a las redes sociales, todas las personas que tienen espacio en las redes sociales, que han estado informando correctamente más a las personas de mucho prestigio, aunque eso sabe que se cuelan informaciones indebidas, informaciones incorrectas, pero el gobierno realmente hasta ahora no se percibe que tenga una campaña correcta. ¿Siente usted que le están poniendo más interés a la política y prepararse para el próximo paso del 17 de mayo? Bueno, yo creo que ellos tendrán que ponerle atención a esto, porque si se siguen descuidando, pues sería ya su final, porque el pueblo seguirá dando un voto de castigo. Y yo creo que por obligación tendría que poner mucha atención a este problema que hoy tenemos en la República Dominicana. Si usted percibe la calle, se siente un poco vacía, porque la gente tiene miedo de salir a la calle. Ángelo, ya casi para finalizar, ¿crees tú que el deseo del país, del dominicano, es más importante salir a votar para sacarlo o que cuidarse sobre el caso del coronavirus? Bueno, yo entiendo que ya el proceso, la primera parte del proceso ha pasado. Ya estamos a 2 meses del próximo proceso. Yo creo que lo más interesante ahora mismo es cuidarnos, tratar de evitar las aglomeraciones, lavarnos mucho las manos, tratar de saludar de lejos lo demás. Y yo creo que el pueblo está por esa línea. Okay. ¿Usted me entiende? Porque la salud
de cualquier actividad política. Eso es así. Ángelo, a mí me preocupa sobre lo que es la actitud de este gobierno, que prácticamente lo que se visualiza es que ya está de salida, que de aquí al 16 de agosto, que ya es un tiempo bastante para que el coronavirus pueda crecer y dejarle este gran problema al gobierno de turno. Siente tú, como conocedor de la política dominicana, alguna preocupación? Quizá hay muchos dominicanos que no le dan mucha mente a esto. Bueno, hermano, esperemos en Dios que las cosas mejoren. Usted sabe también que hay un protocolo, ¿verdad?, de las instituciones de salud a nivel de Latinoamérica y del mundo, que tiene que ser honrado por todos los gobiernos, sí o sí. Entonces, por esa razón, yo entiendo que ellos tendrán que tomar las medidas necesarias para contrarrestar este mal que hoy nos agobia a todos. Para finalizar, quiero que tú le mandes un mensaje al pueblo dominicano de conciencia, ya que este programa se ve a nivel internacional y muchos partidos políticos ven este espacio. ¿Qué tienes que decirle, o una llamada de atención para el público? Bueno, a todos los dominicanos de aquí, de la diáspora allá y del mundo entero, que eviten los contactos, que eviten las aglomeraciones, que se laven mucho sus manos, que cuando estornuden traten de taparse la boca, y si no es necesario, no salir de la casa, a menos que no sea por una obligación. Así, gracias Ángel Fernando Marmolejo, más bien conocido como El Ángelo. Hemos llegado a la parte final de este programa, llamando la atención a todo el pueblo dominicano, crear conciencia. Vamos a cuidarnos de manera individual para poder enfrentar esta situación que hasta ahora no le vemos salida. Así que muchísimas gracias, será hasta el próximo programa. Dios le bendiga. Estás viendo Verdad o Mentira Network.